Bendecido día para todos, hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy. Y hoy es martes 28 de enero y nos hemos dado este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Palabra que nos guía y alimenta para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hoy precisamente en el Evangelio le dicen a Jesús que su madre y sus parientes lo buscan. Y Jesús dice que todo el que hace la voluntad del Padre, ese es su madre, su hermano y hermana, dejándonos ver a nosotros que somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, cuando aceptamos la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Oremos al Señor en esta meditación para que nos dé la gracia de seguirlo y hacer lo que Él nos diga. Comencemos entonces, mis hermanos, con la frase para este día. La voluntad de Dios no es un peso para llevar, sino un descanso en nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versículos 1 al 10. Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios, siempre iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican este culto, de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza a decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esa voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Del Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia, antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, cuando el pecado entró en el mundo, rompió nuestra relación con Dios y con los demás. Los efectos del pecado nos hicieron más difícil hacer la voluntad de Dios y vivir en paz y armonía. El libro de los Hebreos dice que incluso la ley en sí misma era insuficiente para proporcionarnos un camino de regreso. Pero cuando Jesús vino al mundo, dijo: «He aquí, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios». Cuando ofreció su cuerpo en la cruz, el acto de obediencia de Jesús fue suficiente para expiar todo pecado. Por su sacrificio, Jesús nos consagró y nos ganó la gracia y la capacidad de seguir la voluntad del Padre y ofrecer sacrificios que le agradan, así como Él mismo lo hizo, haciendo la voluntad de su Padre. En el Evangelio de hoy, Jesús dice que cuando hacemos la voluntad del Padre, nos convertimos en miembros de su familia. Los lazos de sangre dentro de la familia siempre se han considerado muy importantes, y lo son. Aunque Jesús no rechaza las relaciones de sangre, ofrece una forma de relación aún más elevada. Amplía la idea de estos vínculos para incluir a todos los hijos adoptivos de Dios, que somos todos nosotros. Esto significa que ahora compartimos esta relación no solo con Él, sino también con todos los demás miembros de su cuerpo, la Iglesia. Por eso, cuando le dicen que lo buscan, su madre y sus parientes, Él les contesta con otra pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pregunta que deberíamos hacernosla nosotros también hoy. ¿Quiénes consideramos madre, hermanos y hermanas? ¿Solo los de sangre? ¿O nuestra familia se ha ampliado? ¿Cómo tratamos y respondemos a esa familia de fe que Jesús, a través de su muerte y resurrección, nos ha regalado, nos ha permitido tener? Otra cosa que podemos ver en este evangelio es que su madre y parientes buscan a Jesús. Así lo dice el evangelio. ¿Para qué lo buscan? El evangelio no lo dice. No lo sabemos. Ahora, eso deberíamos preguntarnos nosotros, a nosotros mismos. ¿Por qué busco yo a Jesús? ¿De veras lo busco porque quiero hacer su voluntad? ¿O lo busco para que resuelva mis problemas o se ajuste a mis metas o pensamientos de lo que necesito en mi vida? Jesús le dijo a aquella multitud y a nosotros hoy: el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mis parientes. Ahora, pensemos por un momento: ¿hago yo la voluntad de Dios? Quizás nuestra contestación sea sí, o en algunas cosas sí y otras no. ¿Qué es en sí hacer la voluntad de Dios? ¿O cómo sabemos si la estamos haciendo o no? Hay que abandonarse completamente en sus manos, a su divina providencia. Necesitas ver cómo se siente tu interior, si hay paz o no. Esa es una clave muy importante para saber si estoy siguiendo o no la voluntad de Dios. Para ir logrando hacer la voluntad de Dios, necesitas escucharlo a través de la palabra o en los sucesos que estás viviendo. Su espíritu te estará mostrando, te guiará por el camino correcto y en la decisión correcta. Pero tienes que prestarle atención, tenemos que prestarle atención. A veces pensamos,
porque sentimos alegría con lo que estamos haciendo, es que estamos haciendo la voluntad de Dios o lo que Dios quiere. Cuidado, hermanos, porque a veces Satanás se disfraza de una aparente alegría para luego dejarte vacío y tu vida sin sentido. Como por ejemplo, decir, es justo que yo no salude a esa persona, porque esa persona nunca me saluda a mí. Vas a estar satisfecho contigo mismo, porque ves justo lo que estás haciendo, pero en realidad estás haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios nos enseña. Por eso es sumamente importante ver cómo se siente tu interior, si hay paz, aunque quizás no sea lo que deseabas hacer o lo que pensabas. La paz es una indicación de que estás haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, cada vez que venimos a misa, cada vez que vamos a misa, participamos del único sacrificio que Jesús hizo cuando por amor a nosotros se ofreció a sí mismo en la cruz. Recibimos la fuerza para imitar a Jesús y hacer la voluntad del Padre. Igual en la confesión. Nos volvemos capaces de decir con Él, he aquí, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Y cada vez que comemos su carne y bebemos su sangre, entramos más profundamente en su vida y recordamos verdaderamente, somos un cuerpo, una familia en Cristo. Ahora bien, mis queridos amigos, hoy podríamos hacernos esta pregunta. ¿En qué situación hoy necesito hacer la voluntad de Dios? Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias por esta oportunidad, Jesús, que nos das de encontrarnos contigo, de llenarnos de tu gracia, mi Dios, a través de tu palabra, para hacer tu voluntad en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que somos débiles, Jesús, que se nos hace difícil en tantas ocasiones aceptar tu voluntad, hacer lo que tú nos dices, Señor. Pero sabemos en el fondo de nuestro corazón que lo que tú permites, que lo que tú nos llamas a hacer es realmente lo que será de bien para nosotros, que tu voluntad es buena, que para ti no hay mal, Señor, que tú lo que permites en nuestras vidas es para nuestro bien, que hoy siempre podamos reconocerlo, aceptarlo y vivir haciendo tu voluntad. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este santo día que Dios nos regala, que hoy puedas hacer la voluntad de Dios, que es difícil, claro que lo es. Muchas veces queremos hacer lo que queremos porque pensamos que nos conviene o que es lo mejor para nosotros, pero Dios es el único que lo conoce todo. Por eso todos los días pide a Dios la fe de poder hacer su voluntad y que otros también puedan hacerlo. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos para que lo logren. También ora tú por mí y por mi familia para que podamos siempre aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y que Dios los bendiga a todos con mucha paz y mucha gracia abundantemente. Y no olvides, la voluntad de Dios no es un peso para llevar, sino un descanso en nuestro caminar.